Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización que estamos haciendo este curso de Lección Divina y Salmos. A lo largo de nuestro curso, que con esta sesión llega a su final, hemos logrado tener una visión panorámica sobre los distintos tipos de salmos, pero además una visión mucho más espiritual y mucho más en la dinámica de la oración con la palabra de Dios, que nos va a permitir hacer propia esta forma de oración tan especial, este modo de relacionarnos con Dios desde nuestra existencia, desde la valoración de todos nuestros acontecimientos, a partir de los acontecimientos de nuestra vida, a partir de los acontecimientos también sociales y los que nos circundan. Por eso, esta lectura orante de la palabra de Dios con el libro de los Salmos nos ha introducido en un misterio profundo, y desde como cristianos, cómo oramos, cuál es nuestro tipo de oración, cómo es nuestra oración. Y tomando como ejemplo entonces la oración del pueblo de Israel, la oración que Jesucristo mismo como buen judío estableció en su vida, pues también nosotros como Iglesia de Dios poder asumir este tipo de oración. Por eso en esta sesión lo que vamos a pretender es trabajar cómo la Iglesia ha adoptado los salmos como también parte de su oración. Y esto lo va a adoptar especialmente en la oración de la liturgia de las horas, que es como la gran propuesta con la cual concluimos nosotros este curso. Bienvenidos. Entonces vamos a definir qué es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la santificación de la jornada por medio de la oración que pretende entonces que el cristiano viva en una dinámica de oración todo el día. Por eso el nombre de liturgia de las horas, por dos sentidos. La primera, porque es una oración que santifica el día y porque se hace a lo largo del día en diferentes horas: en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, cayendo la tarde y en la noche antes de dormir. Pero no solamente por eso, sino porque tiene una capacidad histórica y una capacidad temporal. ¿Cómo es histórica? Primero histórica porque nos pone en la línea de la historia de la salvación, nos pone en el calendario litúrgico, nos pone en una oración que es común en toda la Iglesia. Y entonces allí estamos hablando de una categoría especial, que es la categoría espacio-temporal. Es decir, que así como tú rezas aquí a las 6 de la mañana, el Santo Padre a las 6 de la mañana en Roma, 6-7 horas antes, ya ha orado esa oración, para decir entonces que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la Iglesia en todo momento está haciendo oración. La Iglesia en todo momento está en oración. Y la forma más especial de hacer oración de la Iglesia es esta, la oración de la liturgia de las horas. Tanto así que los ministros ordenados y las comunidades religiosas juran el poder hacer esta oración sálmica diariamente, porque es unir su voz a la voz de Cristo para santificar el trabajo humano, la humanidad entera en las diferentes horas del día. Es una forma de encontrarnos también con la palabra de Dios, es corresponder a la oración y a la vida y a los diferentes momentos de la vida que Dios nos está presentando. Por eso la liturgia de las horas permite penetrar y orientar toda la oración cristiana para que ésta se convierta en expresión de su fe y de su vida espiritual. Es decir, la liturgia de las horas lo que nos ayuda es a entrar en una dinámica de oración que nos produzca un acercamiento, y me gusta entenderlo de esta manera. Es una rutina, pero no una rutina que da pereza. ¡Ay, qué pereza! Qué pereza ir todos los días a trabajar, ay, qué pereza hacer tareas, ay, qué pereza levantarse. Esas son rutinas que matan, pero hay rutinas que nos revitalizan.
Y el orar constantemente es una rutina que nos revitaliza. La liturgia de las horas, con su ciclo de 4 semanas, nos revitaliza. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la monotonía de la oración. Y eso es una cosa que hemos podido introyectar nosotros. Tú tienes una rutina que te revitaliza. Todos los días te bañas. Y sin el baño, pues no te sientes bien. No puedes arrancar tu día. Mucha gente tiene un ritual, una rutina para levantarse. Se levantan, dan vueltas, toman café, ponen las noticias, se duchan. Todos tenemos una rutina que nos revitaliza, que uno dice, bueno, me levanté enérgico. Pues la liturgia de las horas parte de este sentido, de una rutina que nos revitaliza en nuestra relación con Dios. Y por eso la oración cristiana, que se une a esta oración de los salmos, es también una rutina que nos revitaliza, pero también una rutina que nos une a nosotros. Es una dinámica de oración que nos hace sentirnos hermanos, por la característica que ya dijimos, y es que tenemos comunión en los salmos, en los textos bíblicos y en el año litúrgico, que nos permite orar con toda la iglesia. Y entonces esta oración cristiana es la oración de toda la familia humana, porque Cristo asocia a todos los hombres y mujeres. Por eso es reconocer que cuando rezamos los salmos, eso lo dijimos cuando dimos las claves de cómo orar con los salmos, dijimos que había que leerlos en clave de Cristo. Y es decir, nos unimos a Cristo, que habló, que pronunció, que oró con los salmos, y que en la iglesia ora con los salmos. Nos unimos a Él y sus sentimientos para interceder por toda la iglesia, por toda la humanidad. Es entonces el fin de la liturgia de las horas, es responder al llamado de orar, del mandamiento, al llamado de Dios de orar sin cesar. Es el corresponder a la unión de la iglesia con Cristo. Es la oración que hace el esposo junto a su esposa, Cristo y la iglesia, para interceder por los hermanos. Y por eso la liturgia de las horas tiene como sentido el carácter comunitario de la oración, el carácter eclesial, porque nos unimos al esposo de la iglesia, que es Cristo, para interceder por toda la humanidad. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de consagrar a Dios el tiempo, el trabajo, para unirnos a la santificación también de todos los hombres, para unirnos en alabanza a Dios en el cielo. Es también una oración que nos invita a la súplica y a la intercesión. Entonces, en esta liturgia de las horas tenemos una forma global y completa de oración, que va muy unida también a la Eucaristía, porque es la comunión eclesial la que a través de los salmos eleva su voz a la voz de Cristo por la humanidad, por la santificación de los hombres, por la santificación del trabajo humano y del día a día. En este entendido, entonces, vamos a hablar de las diferentes horas con las cuales se santifica el día con la liturgia de las horas. Entonces, la primera hora que aparece es las laudes, que están en un periodo de oración entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, 5, 6 de la mañana, 8 de la mañana. Y el sentido es santificar la mañana. ¿En memoria de qué? En memoria de la resurrección, en memoria de la luz nueva que nos ilumina. Por eso allí cantamos al final, en el cántico evangélico de esta liturgia de las horas, decimos: el sol que nos ilumbra, que nos alumbra desde lo alto. Es la luz de justicia. Es dar gracias a Dios por un nuevo día y consagrarlo, santificarlo. ¿En memoria de qué? De la resurrección. Esa es una primera hora que diríamos como mayor, de mayor importancia, laudes. La segunda hora es la hora de vísperas, que está entre las 5 y las 8 de la noche, a la caída del día, a la caída del sol. Y esta oración tiene como sentido la acción de gracias por lo que Dios nos ha dado en el día y lo que hemos logrado también por nuestro trabajo. Y es allí donde hacemos memoria de la redención de Cristo. Recordamos precisamente a esta hora el misterio santo de la iglesia
cuando Cristo instituyó la Eucaristía, y que al caer la tarde entramos ya en ese misterio pascual de la pasión, la muerte y la resurrección, donde Cristo se ofrece totalmente al Padre, ofrece todo su labor apostólica, toda su predicación, todo su caminar, lo ofreció en la cruz, dando gracias al Padre también. De esta manera entonces, las vísperas nos conducen a esa contemplación del misterio de la entrega, del sacrificio, que también nos orienta hacia la esperanza de la luz que llegará después de este ocaso. Entonces, miren lo lindo como la Iglesia ha organizado su oración, porque utilizando las imágenes del sol, las imágenes del ocaso, de la luna, del día y de la noche, ha organizado la oración de los salmos. ¿Para qué? Para santificar el día, para hacer recuerdo también de nuestra fe, de la fe de la Iglesia. Y entonces, en las vísperas, concluyamos, se ora dando gracias a Dios por lo que nos dio en el día, mostrando también el trabajo de lo que hemos hecho nosotros con nuestro esfuerzo en el día, recordando la Eucaristía y la institución de este misterio profundo, que es una entrega y una comunión. Y entonces allí las laudes y las vísperas como que son como las dos luces que iluminan la liturgia de las horas del día. Pero concluimos esta oración con la oración de las completas, serían como las 3 horas mayores. Y la oración de completas lo que pretende hacer es cerrar el día en recuerdo del Señor que es sepultado. Miren lo lindo, en la noche nos ponemos en horizontal. Podríamos decir, nuestra cama es el sepulcro donde dormimos, y al otro día resucitamos. Por eso elevamos nuestra oración de laudes. Entonces mira la grandiosidad de cómo la Iglesia ha interpretado los misterios de la fe también a la luz del día, a la luz de las diferentes horas del día. Y entonces, ¿qué hay de especial en esta oración de completas? 2 cosas. La primera es el examen de conciencia. Concluimos el día examinando nuestra conciencia y pidiendo perdón por las cosas malucas, difíciles que hemos hecho en el día. Y segundo, invocamos la protección de la Virgen María con la antífona final. Y entonces así como que cerramos el ciclo de días. En estas 3 horas que podríamos decir son las mayores, las más importantes. Para decir entonces que laudes nos ayuda a santificar el día, que vísperas, la oración de vísperas nos ayuda a agradecer a Dios por el trabajo del día y nos pone en esperanza de la resurrección, y que completas nos une al misterio del reposo para poder renovar nuestras fuerzas. Pero hay también otras horas que nos ayudan a entrar en esa dinámica del día. Casi nosotros no las hacemos y no es común hacerlas. Se llama la hora de tercia, que es a las 9 de la mañana, la hora de sexta, que es a mediodía, y la hora de nona, que es a las 3 de la tarde. Y estas 3 horas tienen como centralidad recordarnos que el acontecimiento de la pasión del Señor, la propagación del Evangelio y la venida del Espíritu Santo. Y hay una oración para santificar las horas en el día. Las comunidades religiosas de vida contemplativa están obligadas a realizar este tipo de oración. La oración de nona, de tercia y de sexta, para santificar diariamente el día, pues al fin y al cabo su día tiene un ciclo especial, que es el ciclo de la contemplación continua, contemplación perpetua, y lo hacen a través de esta, la oración de la Iglesia. Y hay una cosa que casi nunca conocemos, el oficio de lectura, que hace parte de este gran camino de la liturgia de las horas. Y el oficio de lectura lo que pretende ser es ayudar con la oración de los salmos, también la lectura consecutiva de la palabra de Dios. Y tiene un aspecto muy especial, porque aparte de que tiene los 3 salmos que comúnmente encontramos en todas las horas,
va a haber dos lecturas. Una lectura continua, se llama lectio continua, que son de los textos de la palabra de Dios, una lectura continuada de los principales textos de la Biblia, según el año, y va a tener una lectura que se llama lectura patrística, y es a la luz de los padres de la iglesia y del magisterio de la iglesia, cómo se ilumina esa palabra que hemos leído. Entonces, como vemos, la liturgia de las horas envuelve todo un camino, pero ustedes dirán, eso tan horrible y tan complicado. Pues hagámoslo más simple. La oración de la liturgia de las horas es el modo más fácil, escuchen esto, más fácil de poder consagrar a Dios nuestra vida y nuestro día. Lo hacemos con los salmos por la mañana en recuerdo de su resurrección, y allí, con la oración de laudes, consagramos nuestro día y lo santificamos. Luego, cuando volvemos del trabajo, al caer la tarde, le decimos al Señor, gracias por lo que nos diste, gracias por lo que pudimos lograr. Y al final, en la noche, le decimos al Señor, te pedimos perdón por esto que hemos hecho, pero en recuerdo de tu resurrección, ahora vamos a reposar para mañana volver a iniciar. Y hay un nuevo día, una nueva santificación. Encontremos entonces sentido a este mensaje profundo de la liturgia de las horas, que nos ayudan a poner nuestra vida en una dinámica diaria de oración. Ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los diferentes elementos que tienen, para que cuando usted compre, hay miles de libros de la liturgia de las horas, están los tomos grandes, pero hay ahora en las librerías un librito pequeño donde están las 4 semanas, y es un folletico, son como 100, 200 páginas, ya con laudes y vísperas y completas, cosa que tú puedes cargarlo en el carro o tenerlo en tu habitación. Pero mucho más, en el celular hay aplicaciones en las cuales usted puede encontrar la liturgia de las horas. Usted nada más teclea liturgia de las horas del día tal, y ahí te aparecen las horas, laudes, vísperas completas, nona, tercia, sexta, e incluso el oficio de lectura. Te vas a encontrar aplicaciones de este modo. Es decir, que no es una excusa para no poder orar. Es decir, no, es que eso es muy complicado, eso le corresponde a los curas y a los monjas nomás. No, es la oración de toda la iglesia que se une para orar a Dios. En conclusión, en síntesis de cómo es la estructura de la liturgia de las horas por lo general es un himno, un canto de la tradición de la iglesia, de algunos escritores importantes. Hay himnos de Santa Teresa, hay himnos de San Juan de la Cruz, hay cantos que nosotros conocemos, hay himnos que han entrado en la liturgia de la iglesia. Hay un himno entonces que evoca nuestra alabanza inicial a Dios. Lo segundo es que hay un grupo de 3 salmos, 2 del Antiguo Testamento, 2 salmos del Antiguo Testamento, y un cántico del Nuevo Testamento en el caso de las vísperas, y un cántico del Antiguo Testamento en el caso de las laudes, que son como una unidad. Luego hay una lectura de la palabra de Dios breve, unos 3-4 versículos, con una recitación de una antífona para que esa palabra ilumine nuestro día. Y luego viene la petición, viene un bloque que se llama las preces o las plegarias, que son como las que hacemos el domingo, la oración de los fieles, que son para interceder por toda la iglesia. Y luego concluimos con un gran canto, el canto del cántico evangélico. En la mañana cantamos el cántico de Simeón, bendito sea el Señor Dios de Israel, que aparece en el Evangelio de San Lucas. Y en las vísperas rezamos el Magnificat, la oración de la Virgen María, que también aparece en el Evangelio de San Lucas. Y en las completas en la noche rezamos el canto que hizo Simeón con Ana cuando presentaron al niño Jesús en el templo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y así concluimos nuestra oración de los salmos. Si tú lo haces muy bien, no se te llevan, haciéndolo pausado, tranquilamente, 20 minutos. Y eso podría ser el abrebocas para tu oración personal.
Es una manera también de invitarte a que hagas de los salmos, a que concluyas este curso de los salmos uniéndote también a la iglesia, que puedas hacer una oración continuada de los salmos, y la iglesia nos lo propone como la oración del pueblo de Dios. Por eso se llama liturgia de las horas para el pueblo de Dios. No es solamente para los clérigos, para los religiosos, sino para ti y para mí, que como laicos somos pueblo de Dios. Espero entonces que este curso nos haya dado todas las herramientas o algunas herramientas para entrar en una dinámica de especial relación con la palabra de Dios, con los salmos y ahora también con la oración de la iglesia. Que el Señor les bendiga. La verdad es que este curso está lleno de expectativas. Y como un trabajo final, vamos entonces a leer los principios, sino la instrucción general para la liturgia de las horas, unos numerales específicamente que nos van a ayudar a entrar y a conocer un poco más la liturgia de las horas, y vamos a hacer como un informecito de lectura. Y al final de ese informe de lectura, en un párrafo aparte, pues nos dejan los comentarios sobre el curso. El curso me ayudó a esto, el curso me pareció interesante por esto, creo que debemos mejorar esto en el curso. Bueno, ya cada uno hará sus propias apreciaciones. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.